Mis amados hermanos, que el Señor continúe derramando bendiciones sobre cada uno de nosotros en esta hermosa mañana que Él en su gracia soberana nos ha concedido. Estamos más que contentos, agradecidos del Señor, porque en sus misericordias nos ha dado el privilegio de poder avanzar hasta este año 2021. Ha sido un privilegio del Señor para nosotros, de parte del Señor, de que podamos estar aún en medio de los vivos, en medio de aquellos que aquí en la tierra estamos alabando y bendiciendo su nombre. Y todo esto por su amor y su misericordia para con nosotros. Esperamos que este 2021 sea un año en el cual el Señor, en su gracia, en sus misericordias, continúe bendiciendo su iglesia, haciendo avanzar su iglesia. Sabemos que los pronósticos que tenemos no son los más halagüeños, pero de una cosa estamos seguros, que el Señor sigue siendo el soberano, Él sigue estando en su trono, Él sigue siendo el rey, y sabemos que Él ha de cumplir su perfecta voluntad, que no hay nada ni nadie que pueda detener la voluntad de Dios, que no hay nada ni nadie que pueda parar los planes del Señor. A pesar de la pandemia que tuvimos el año pasado, a pesar de esta nueva mutación, como se dice que hay, nosotros seguimos confiando que Él va a cumplir su perfecta voluntad en medio nuestro y que su iglesia va a seguir avanzando para gloria de su nombre. Por eso en esta mañana queremos iniciar orando al Señor, dándole gracias a Él por sus misericordias, pero al mismo tiempo rogando para que sea Él quien hable a nuestras vidas y que su palabra que hemos de tratar en esta mañana toque nuestros corazones y podamos tomar las decisiones correctas para que nosotros podamos continuar alabando, bendiciendo y glorificando su santo y bendito nombre. Vamos a orar al Señor. En esta mañana, Padre, queremos darte gracias, queremos alabar y bendecir tu nombre, queremos glorificar tu nombre, queremos exaltar tu nombre, porque tú has sido muy bueno para con nosotros. Agradecidos estamos de tus misericordias, de tu fidelidad, de cómo guardaste nuestra vida durante todo un año y cómo nos ha dado el privilegio de poder iniciar este nuevo año 2021 y queremos hacerlo para gloria de tu nombre. Como tus hijos que somos, como tu iglesia que somos, queremos pedirte en el nombre de Jesús que tú estés guiando, dirigiendo nuestras vidas de tal manera que nosotros podamos cumplir tu perfecta voluntad. Háblanos, Señor, dirígenos, ayúdanos, bendícenos, Padre, de manera especial y en este momento úsanos conforme a tu gracia, tus misericordias y tus bondades, de tal manera que nosotros podamos glorificarte, podamos honrarte y que al escuchar tu palabra podamos ser edificados, que nuestros corazones sean tocados por ti y que nuestras vidas sean bendecidas por ti en esta hermosa mañana. Glorifícate en nuestras vidas y bendícenos, oh Dios, porque lo rogamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Mis amados hermanos, queremos iniciar en esta mañana el tiempo de predicación de la palabra de Dios, entendiendo que estamos aquí en esta tierra con el fin de glorificar el nombre del Señor, de exaltar el nombre de Dios, de hacer que su reino avance, y lo hacemos también por medio de predicar su santa y bendita palabra. La semana pasada nosotros comenzamos a hablar acerca del tema, de un tema que el Señor en su gracia y en su misericordia Él nos ha dado, un tema que nos lleva a nosotros a pensar la importancia que tiene en la vida del creyente, el poder vivir bajo la dirección del Señor, el poder vivir bajo la guianza de nuestro Dios. Y comenzamos a ver la semana pasada que el creyente está llamado a vivir bajo la dirección del Señor todos los días de su vida, porque la única forma del creyente ser bendecido por el Señor es cuando el creyente es dirigido, es guiado por el Señor. Por eso la semana pasada vimos algunas cosas que son importantes en relación a esta historia que nosotros encontramos en la palabra de Dios. Hablábamos de la historia que está en el libro de Jeremías, en el capítulo 42, versículo 1 al 22. Y vimos allí algunas cosas que eran interesantes. En primer lugar, vimos que Jeremías le declaraba al pueblo
lo que el Señor le quería decir. Vimos también que ellos decidieron no obedecer a lo que Dios le decía y que esto trajo como consecuencia al pueblo el juicio de Dios. El juicio de Dios vino sobre ellos por su arrogancia y por no obedecer al Señor. Y veíamos de manera específica que nosotros podíamos aprender de esta historia lo siguiente: que cuando el creyente busca la dirección del Señor para tomar decisiones en la vida, debemos atender a lo que el Señor nos dice, a lo que el Señor nos responde, y también nosotros debemos estar listos para hacer lo que Él quiere que estemos haciendo, porque no hacerlo es rechazar al Señor, es rechazar su voluntad, y esto siempre trae grandes consecuencias. Por eso veíamos la importancia de que nosotros entendamos como creyentes que Dios, en su gracia, en su amor y en su misericordia, nos ha provisto los medios necesarios para que nosotros podamos conocer cuál es su voluntad, y nos ha dado esos medios necesarios que nosotros podemos utilizar por medio de su misericordia para con nosotros, para que nosotros podamos entender hacia dónde Dios quiere que nos estemos moviendo, cómo Dios quiere que estemos haciendo las cosas, y que el creyente no puede alegar ignorancia en este tiempo. Dios, en su soberana voluntad, ha provisto los medios necesarios para que nosotros podamos entender esto. En esta mañana nosotros queremos continuar hablando de este tema, y vamos a ver en esta mañana, en la dirección del Señor, 4 enseñanzas que nosotros podemos ver de este capítulo 42. La primera es que nosotros necesitamos considerar la importancia de vivir bajo la dirección del Señor todos los días de nuestras vidas. Lo segundo es que el creyente está llamado o tiene que orar y venir delante del Señor en oración para poder conocer la dirección del Señor, para poder conocer el camino del Señor, no solamente para él, para su vida, sino también para la iglesia. En tercer lugar, el creyente será bendecido solamente cuando vive bajo la dirección del Señor. Y en cuarto lugar, vamos a ver en esta mañana que el creyente que decide vivir sin la dirección del Señor le va mal en esta tierra y tiene asegurado solamente el fracaso. Y en la dirección del Señor en esta mañana que nosotros queremos mirar esto conforme a la palabra de Dios. Hablábamos que veíamos esta historia en Jeremías capítulo 42, versículo 1 en adelante. Yo no voy a leer en esta mañana todo el capítulo porque lo hicimos la semana pasada y vamos a estar mirando durante todo el tiempo de la predicación a los versículos. Sí, vamos a leer los primeros 4 versículos. Y dice así la palabra de Dios: entonces se acercaron todos los jefes de las tropas a Joanán, hijo de Carea, a Jesanías, hijo de Osías, y todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor. Y dijeron al profeta Jeremías: llegue ahora ante ti nuestra súplica y ruega al Señor tu Dios por nosotros, por todo este remanente, porque quedamos pocos de muchos que éramos, como pueden ver tus ojos. Pero que el Señor tu Dios, o más bien para que el Señor tu Dios nos indique el camino por donde debemos ir y lo que nosotros debemos hacer. Entonces el profeta Jeremías les dijo: os he oído. He aquí voy a orar al Señor nuestro Dios, o vuestro Dios, conforme a vuestras palabras, y todas las palabras que el Señor nos responda, yo os las declararé. No ocultaré palabra alguna. Que el Señor bendiga su palabra una vez más en esta mañana. Antes de entrar a considerar cada uno de estos puntos, mis amados hermanos, yo quiero que usted recuerde que lo que estamos hablando es sobre el tema o acerca del tema de que el creyente está llamado a vivir bajo la dirección del Señor siempre, porque solamente así va a recibir la bendición de Dios. Y esto, amados hermanos, es porque muchos de nosotros todavía no hemos entendido una realidad.
La realidad es cuando el creyente decide tomar o no tomar las decisiones de su vida bajo la dirección de Dios, sino que decide tomar las decisiones de su vida bajo sus propios deseos, bajo su propio entendimiento. Nosotros podemos entender lo que el apóstol Pablo nos enseña en Romanos capítulo 1, versículo 20 en adelante, donde el apóstol Pablo habla de que los hermanos decidieron no tomar en cuenta a Dios. Ellos no le dieron gloria a Dios. Ellos no le reconocieron a Dios como lo que era el Señor, el Creador. Ellos se olvidaron de Dios y dice que ellos decidieron no darle la gloria a Dios, no adorarle, no reconocerlo. Pero llega al punto en el versículo 28 que el apóstol Pablo nos enseña que ellos decidieron no tomar en cuenta a Dios. Y hermanos, muchos de nosotros hacemos esto, no tomamos en cuenta a Dios, no le agradamos, decidimos vivir nuestras propias vidas. Pero lo más terrible de esto es que los resultados de eso es el juicio de Dios, es la ira de Dios, es la disciplina de Dios, es el fracaso que viene a la vida del hombre. La vida cristiana, es bueno que usted y yo entendamos esto. La vida cristiana es una vida de relación, una vida de relación con Dios y una vida de obediencia a nuestro Dios. Nosotros cuando nos relacionamos con nuestro Dios, es porque decidimos vivir para Él. Es porque nosotros decidimos entender que Él es el Señor de nuestras vidas y decidimos vivir para su propósito. Como creyentes, nosotros entendemos por medio de la palabra de Dios que estamos aquí para darle gloria al Señor. Que estamos aquí, hermano, para hacer las cosas conforme a su voluntad. Y hacemos esto cuando nosotros tenemos una relación vital, una relación real con Él. Cuando nosotros también decidimos obedecerlo. En otras palabras, cuando tomamos la decisión de vivir bajo la dirección, bajo sus mandatos, bajo su voluntad, nosotros estamos en una relación perfecta con nuestro Dios y en ese mismo momento le damos gloria a Dios. Pero el gran problema, hermanos, que tenemos hoy día, el gran problema que tiene el creyente del siglo XXI es que la gran mayoría de los creyentes no queremos vivir bajo la dirección del Señor, ni hacer la voluntad de Dios. Hoy día el creyente está dispuesto a vivir su propia vida. Hoy día nosotros queremos tomar nuestras propias decisiones sin consultar a Dios, sin buscar la dirección de Dios, sin saber cuáles son los caminos de Dios, sin saber qué Dios quiere que nosotros estemos haciendo. La gran mayoría de los creyentes quieren vivir sus propias vidas sin Dios, pero al mismo tiempo quieren tener el beneficio de ser bendecidos por Dios, de los beneficios de ser hijos de Dios, pero no quieren vivir conforme al plan de Dios. Y es una mentira del diablo a esas personas le hace creer que ellos están bien con Dios cuando ellos están viviendo sus propias vidas de espalda a Dios. No podemos vivir como creyentes que aman a Dios, que glorifican a Dios de espalda a Dios. Tenemos que vivir delante del Señor con una actitud de oír y hacer su voluntad, de agradarle, de bendecirle. Si queremos ver esto mejor, necesitamos ir a Génesis capítulo 3. En aquel tiempo cuando Dios le dijo a Adán y Eva, aquella pareja que estuvo en el huerto del Edén, que el Señor le dijo bien claro cuál era su voluntad, cuál era el deseo que Él tenía para ellos. El Señor le dijo: de todos los árboles del huerto pueden comer, menos del árbol de la vida. Mas ellos, ¿qué decidieron? Ellos decidieron no oír la voz de Dios. Cuando Satanás entró, cuando Satanás vino y le dijo: no es verdad, lo que pasa es que Dios sabe que el día que ustedes comen de ese árbol que está ahí, el día que ustedes decidan tomar de ese árbol que está ahí, simple y llanamente, ustedes van a ser como Él. Y Dios no quiere que ustedes sean como Él. Y es triste, lamentable, hermanos, que Adán y Eva decidieron oír la voz del enemigo, la voz de que engañaba, antes de comer, antes de hacer la voluntad de Dios. Dice que el Señor le dijo, versículo 3, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios: no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muera. Dice versículo 4 que la serpiente le dijo a la mujer: ciertamente ustedes no van a morir, pues Dios mismo sabe que el día que coman de él serán abiertos los ojos y serán como él,
conociendo el bien y el mal. Y cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, decidió no oír la voz de Dios, decidió no tomar en cuenta la voluntad de Dios, decidió hacer lo que ella le dio su deseo de hacer y no obedeció a Dios. Y hermanos, hoy nosotros todavía tenemos, después de miles de años, las consecuencias en medio nuestro. Los hombres siguen siendo desobedientes, seguimos viviendo de nuestra manera, seguimos decidiendo dándole la espalda a Dios. Hermano, esto trae grandes consecuencias. No podemos vivir nuestras vidas lejos de Dios. Es más, Dios en su gracia, en su amor y en su misericordia para con nosotros, en su bondad, nos ha dado los dos medios fundamentales que tiene el creyente y que tiene la iglesia para poder conocer la voluntad de Dios, para poder conocer el camino de Dios, para poder conocer el deseo de Dios. Tenemos su palabra revelada. Su palabra revelada, la palabra de Dios, la palabra que el Señor nos ha dejado, que el mismo apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 1, el apóstol Pedro nos habla de la verdad de Dios y dice así tenemos la palabra, capítulo 1, versículo 19, así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Pero ante todo sabe esto, que ninguna profecía de las Escrituras es un asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás en un acto de la voluntad humana, sino que los hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Hermano, Dios en su gracia. Y si usted quiere saber más, Salmo 119, que nos habla y nos dice que la palabra de Dios es como una lámpara, es como nuestra luz. Nosotros tenemos un regalo maravilloso, la palabra de Dios. El Señor en su gracia, en su misericordia nos ha dejado su palabra, pero también nos ha dado la oración, un medio excelente, un medio eficaz. Mire que este pueblo, cuando quería conocer el deseo de Dios, lo que hizo fue venir delante de Dios, más bien delante del profeta, y decirle: vete delante de Dios, ora a Dios, presenta delante de Dios nuestra petición. Y él le dijo, mire cómo fue que Jeremías le contestó. Entonces Jeremías le dijo: os he oído, he aquí, voy a orar al Señor. Hermanos, si nosotros analizamos todas las Escrituras, nos vamos a dar cuenta que cuando los grandes hombres de Dios, cuando los hombres que Dios utilizó, cuando las personas que Dios utilizó, los hombres y las mujeres en el pasado, fueron hombres y mujeres que consultaron a Dios, que vinieron delante de Dios conociendo su voluntad, decidieron venir en oración para que Dios le mostrara cuál era su voluntad. Por eso, mis amados hermanos, el creyente hoy día no puede alegar ignorancia para hacer lo que él quiere hacer. Aún más, Dios a nosotros, a la iglesia, nos ha dejado su Santo Espíritu. El Señor mismo dijo: es necesario, déjenme ir, yo me voy, para que venga el Paracleto, el ayudador, el Espíritu de Dios, el Espíritu de verdad que morará en ustedes y Él le guiará a toda verdad. Hermanos míos, el Espíritu Santo mora en nosotros. Somos la casa donde mora el Espíritu de Dios, el que nos lleva toda la verdad de Dios, el que nos enseña todas las verdades de Dios, el que nos indica la verdad de Dios. En el Antiguo Testamento, estos hermanos en este momento no tenían el Espíritu de Dios morando en el corazón de ellos como mora el Espíritu de Dios en cada creyente. Ellos debían ir al profeta. Nosotros podemos venir delante de Dios sin interceder, sin que ningún hombre interceda por nosotros, porque Jesús el Cristo, Él intercede por nosotros delante del Padre. Hermanos, si nosotros queremos crecer en la fe, si nosotros queremos vivir dándole gloria a Dios, si nosotros queremos vivir agradando a nuestro Señor, debemos tomar la seria decisión de vivir bajo la dirección de Dios, bajo la dirección del Señor todos los días de nuestras vidas.
Me recuerda aquella palabra, porción de las escrituras que usamos la semana pasada en Éxodo capítulo 33, versículo 2 al 18, cuando en esta historia llegó un momento que Moisés le dijo a Dios: si tu presencia no va con nosotros, no nos mueva de aquí, no nos vamos a mover. Hermano, usted y yo necesitamos estar así, tomar la decisión de que tenía a Moisés de venir delante de Dios. Señor, nosotros queremos ser guiados por ti, pero él no se quedó solamente ahí. Él dijo: queremos ir más allá, queremos ver tu gloria, yo quiero ver tu gloria. Eso nos habla del deseo, del hambre que tenía Moisés, no solamente de saber la voluntad de Dios, sino de conocer a Dios, de relacionarse con Dios y de adorar a su Dios. Usted y yo estamos llamados, mis amados hermanos, a vivir bajo la dirección del Señor. Yo quiero ver en esta mañana, como le dije al principio, 4 enseñanzas que nosotros podemos tener o extraer de estos 22 versículos y aún más del capítulo 43, los primeros 11 versículos. Yo creo que la primera enseñanza que nosotros podemos sacar de este capítulo 42, para que nosotros podamos vivir una vida que realmente agrade a Dios, para nosotros vivir una vida en la cual tomemos en cuenta vivir bajo la dirección del Señor. La primera enseñanza que usted y yo necesitamos tener en mente es que debemos considerar la importancia de vivir bajo la dirección del Señor todos los días de la vida. Lo primero que usted y yo necesitamos entender, si vamos a vivir, hermano, bajo la dirección del Señor, es considerar la importancia que tiene el vivir bajo la dirección del Señor todos los días de nuestras vidas. Mire que estos hombres, a pesar de que ellos al final decidieron no obedecer a Dios, que ellos al final decidieron llenar su corazón de orgullo y su temor fue tan profundo que decidieron no obedecer a Dios, pero ellos tuvieron una decisión. Ellos tomaron al principio la decisión correcta. Fue venir delante del Señor, delante del Creador de los cielos y la tierra, delante del Dios de Israel y venir a hacerle la pregunta importante de su vida. Mire que el versículo 3 del capítulo 42, para que el Señor tu Dios nos indique el camino por donde debemos ir y lo que debemos hacer. Es importante entender que en el Antiguo Testamento hay una verdad que nosotros no manejamos muy bien hoy, porque muchas traducciones de la Biblia no la manejan bien. La Biblia de las Américas siempre traduce la palabra Jehová como Señor. Y la idea es esta: cada vez que nosotros vemos que se habla de Jehová tu Dios, lo que está diciendo es Señor tu Dios. Y la idea es que ellos tenían, la idea que tenía el profeta y la idea que tenían los hombres de Dios, es que Dios, que Jehová, que el Señor es el Señor. Él no solamente es Dios, sino Él es el Señor, Él es el soberano, Él es el creador. Por eso dice el Señor tu Dios. Es lo que está diciendo: el que hizo los cielos y la tierra, el creador, el soberano, el rey, el que está sentado, ese es el único Dios. Por tanto, Él es tu Dios. Y nosotros necesitamos entender esto. ¿Por qué es importante? ¿Por qué tiene una importancia el vivir bajo la dirección del Señor? En primer lugar, hermano, es importante porque nos lleva a reconocer quién es el verdadero Señor de la vida. Si hay algo que usted y yo necesitamos entender, si hay algo que el creyente de hoy ha abandonado, es esta verdad. No queremos reconocer que el Señor es el Dios de nuestras vidas, que Él es el dueño de todo. Lo importante es que esto nos lleva a reconocer que el Señor es el verdadero Señor, dueño, amo de nuestras vidas. Es decir, no un asunto solamente de saber que Él es Dios, no es un asunto de saber solamente que Él es el Señor. Dicho sea de paso, eso tiene una gran importancia teológicamente hablando. Reconocer que Jehová es Dios, reconocer que el Señor es Dios, Él es el soberano, el rey, el dueño, el creador, sustentador, el salvador de nuestras vidas, el que vive en nuestras vidas, el creador de lo que hay, el Señor de lo que hay. Pero también es de gran importancia reconocer
que no solamente Él es un Señor, no, Él es tu Señor. Y más importante aún es que cuando yo decido vivir bajo la dirección de Él, lo que estoy reconociendo, quién es el verdadero dueño de mi vida. Si yo no reconozco que el Señor es el verdadero dueño de mi vida, yo voy a hacer lo que yo quiero con mi vida y voy a responder como muchas veces usted y yo respondemos, y como muchas veces responde, o como siempre responde el mundo. ¿Sabe cómo responden? Esta es mi vida y que nadie se meta. Esta es mi vida y yo hago con ella lo que me dé la gana. No, el creyente no puede responder de esa manera. ¿Sabe por qué? Porque el creyente entiende que el dueño de su vida es el Señor. Que Él no es el dueño. Que Él es un esclavo de Dios. Que Él es alguien a quien Dios ha comprado. Por eso el apóstol Pablo nos lleva en 1 Corintios a decir que yo tengo que cuidar mi cuerpo porque no es mío. Porque yo fui comprado por precio, yo le pertenezco a Él. En el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, Él pagó el precio, Él me compró, Él me redimió, Él me sacó de las tinieblas a la luz y Él me ha puesto en las manos de su Padre. Ahora yo le pertenezco a Él, Él es mi dueño, Él es mi Señor, Él es mi Rey. Usted y yo necesitamos entender eso. En el Salmo 24. Versículo 1 y 2, vemos que dice la palabra de Dios: del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y lo que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la asentó sobre los ríos. Hermano, nosotros le pertenecemos al Señor. Él es el dueño, el verdadero dueño de nuestras vidas. Él es el rey de nuestras vidas. A Él nosotros le pertenecemos. Hasta que usted y yo no entendamos eso, vamos a querer vivir como chivos sin ley. Vamos a querer vivir bajo nuestros deseos, bajo nuestros sentimientos y bajo nuestros argumentos. El que reconoce que el Señor, que Jehová Dios es el Señor, que Él es el Señor de su vida, que Él es el creador y sustentador y que todo lo que hay, Él lo ha hecho para su gloria, no vive lejos de la voluntad de Dios. Él es el dueño. Él fundó todo lo que hay. Él compró todo lo que hay. Y si usted quiere ver eso, vaya a la palabra. Cada vez que los hombres que sirvieron a Dios, vivieron para Dios, lo hacían porque entendían que Él es el Señor. Y como le dije una vez más, como le dije hace un momento, le digo una vez más, si Él es el Señor, Él es el que toma tus decisiones, Él es el que te dice que Él quiere, porque tú y yo somos esclavos y Él es el Señor. Él nos compró, le pertenecemos a Él. Antes éramos esclavos del pecado para la ira, para el juicio. Ahora somos sus esclavos para obedecerle, para vivir para Él, para ser bendecidos por Él y para estar en gloria con Él. Lo más importante, si nosotros queremos vivir, hermanos, bajo la dirección del Señor, lo primero que tenemos que considerar es la importancia de vivir bajo la dirección del Señor todos los días de la vida. Y en primer lugar es importante porque reconocemos quién es el Señor de la vida. En segundo lugar, es importante porque nos lleva a entender, o más bien a conocer, el camino del Señor. En otras palabras, sus deseos y su voluntad. No solamente reconozco que Él es el Señor, no solamente reconozco que Él es mi Señor. En segundo lugar, yo reconozco el deseo de Él y su voluntad y decido vivir para Él. Por eso cuando el apóstol Pablo escribe a los hermanos en Roma, Romanos capítulo 12, el apóstol Pablo, después de enseñarle todo un sinnúmero de verdades importantes teológicamente hablando en relación a la salvación y a la redención, que es solamente por la fe en Jesucristo, que ahora nosotros le pertenecemos a Dios, que tenemos la esperanza de estar en gloria con nuestro Señor Jesucristo, nos llega al capítulo 12. Y lo que el apóstol Pablo nos dice allí es: hermanos, ahora necesitan entender, el Señor es el Señor de su vida. Recuerden que Él los transformó, los cambió, los sacó, los redimió, le ha dado vida nueva. Ahora ustedes tienen la esperanza de estar en gloria. Por tanto, ahora ustedes necesitan entender que tienen que poner su cuerpo en un sacrificio vivo y santo. En otras palabras, lo que el apóstol Pablo le está diciendo: hermanos, es el tiempo de que ustedes
decidan vivir para el Señor de su vida, decidan vivir para aquel que lo redimió, decidan vivir para aquel que lo compró, decidan vivir para aquel que ocupó el lugar de usted en la cruz del Calvario, para aquel que le ha dado la vida, para aquel que lo ha sacado del fuego, para aquel que lo ha sacado de la esclavitud del pecado, para aquel que lo ha sacado de la esclavitud de la ley y de la esclavitud de la muerte. Ahora ustedes le pertenecen, dice versículo 1. Hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo como un sacrificio vivo, santo, agradable, aceptable a Dios, que vuestro culto es racional. En otras palabras, decidan vivir para Dios, conságrense, reconozcan que Él es el dueño de su vida por lo que Él hizo en Cristo Jesús. Pero el versículo 2 dice, por eso, porque ahora entendemos quién es Él, porque ahora entendemos lo que Él ha hecho en nuestras vidas, porque ahora entendemos que Él es el Señor de nuestras vidas y que yo no puedo vivir sin la dirección de Él. Él nos manda, no vivan conforme al mundo, sino cambien su manera de pensar para que puedan entender cuál es la filosofía del cielo, puedan entender cuál es la voluntad del cielo, puedan entender cuál es el deseo del cielo. Hermanos, cuando nosotros decidimos vivir bajo la voluntad del Señor, bajo el deseo del Señor, nosotros tenemos asegurado la dirección de Dios. Por eso el versículo 3 de Romanos 12 dice, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes, y aquí comienza a ver cómo era la voluntad de Dios, el deseo de Dios, cómo viven la gente del cielo. No piense más alto de ti que lo que debe pensar, sino piensa con buen juicio. Versículo 4. Pues como si un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los tienen las mismas funciones. Así nosotros debemos entender que ahora somos un cuerpo en Cristo Jesús y tenemos que vivir como un cuerpo. Versículo 6 dice, versículo 5, todos necesitamos depender los unos de los otros. Versículo 6 al 8 está diciendo que ahora en Cristo nosotros necesitamos entender que el deseo, que la voluntad de Dios es que nosotros decidamos en humildad trabajar juntos para el beneficio de la iglesia. Versículo 10, 9 hasta el 21, el apóstol Pablo va a decir entonces cómo viven esos hombres y esas mujeres que han decidido rendir su vida al Señor y que ahora viven bajo la dirección del Señor. Dice que se relacionan bien con los hermanos que son difíciles y con los enemigos. Hermanos, cuando nosotros queremos vivir bajo la voluntad de Dios, nosotros consideramos lo importante que es vivir bajo la dirección de Dios todos los días de la vida. En primer lugar, como le dije, porque nos ayuda a entender quién es el verdadero dueño de nuestra vida. Y en segundo lugar, porque nos ayuda a entender, o más bien conocer, cuál es el camino de Dios. Estos hermanos, en Jeremías capítulo 42, ellos tenían la necesidad de conocer. Ahora, ¿cuál fue el problema? Que Dios les reveló cuál era el camino, Dios les mostró a través del profeta y a nosotros por medio de su palabra cuál es el camino. El gran problema es que nosotros no queremos obedecer. Vivir bajo la voluntad de Dios, vivir bajo la voluntad del Señor, nos asegura, hermano, una dirección correcta, nos va a librar de los atajos y nos va a librar de los desvíos de la vida. Cuando nosotros vamos a Éxodo capítulo 35, versículo 20, nosotros podemos entender esto. Recuerde, Él es el Señor y Él es el que quiere usarnos. Y como Él nos quiere usar, Él sabe de qué manera Él va a usar nuestras vidas. Miren Éxodo capítulo 35, versículo 20, cómo Moisés nos ayuda a entender esta verdad. Ya están casi en el tiempo de la construcción, ya se ha dado la nueva ley, ahora están ya en el asunto de las ofrendas para la construcción del templo o del tabernáculo. Y mire qué dice versículo 20. Entonces toda la congregación de los hijos de Israel salió, dice, de la presencia de Moisés, y todo aquel a quien impulsó su corazón y a todo aquel a quien movió su espíritu, vino y trajo ofrenda del Señor para la obra de la tienda de reunión, para todo su servicio y para todas las vestiduras. Dios dice que, ¿y qué vemos aquí? Que dice que cuando salieron toda la congregación de los Israel, que salió de la presencia de Moisés, y todo aquel a quien impulsó
su corazón y todo aquel que movió su espíritu. Esto no lo puede hacer Moisés, esto lo hizo Dios. Dios le dio la palabra a Moisés, pero Dios tocó el corazón. Hermano, nosotros tenemos que ser sensibles a oír la voluntad de Dios, el deseo de Dios, y vivir bajo el deseo del Señor. Y usted y yo, muchos de nosotros estamos haciendo una lucha y una resistencia muchas veces a oír la voz de Dios y hacer la voluntad de Dios, porque queremos vivir más conforme a nuestro deseo, a nuestra sensualidad y no conforme a la voluntad de Dios. Yo quiero también que usted y yo entendamos, hermano, que cuando conocemos o reconocemos que el Señor nos guía y que Él es el Señor de todo, esto nos lleva a nosotros a reconocer también que cada uno de nosotros fuimos diseñados a la medida de su deseo y de su plan por su mano amorosa y soberana. Cada ser humano necesita entender eso. Nosotros fuimos diseñados por Dios. Nosotros fuimos trabajados por Dios. Él nos hizo, Él nos salvó, Él nos transformó, Él nos cambió. Él nos ha dado una nueva creación en Jesucristo. Nos ha dotado de cada una de las cosas que necesitamos. Nos ha dado de su Santo Espíritu, nos ha dado dones espirituales. El Señor nos ha capacitado no para vivir como yo quiero vivir, sino para vivir como Él quiere que usted y yo estemos viviendo. Ay, hermanos míos, esto nos lleva a reconocer que cada uno de nosotros fuimos diseñados a la medida. Dios nos hizo un montón de cosas y después comenzó a poner ese montón de cosas ojos y después quiso venir a ponerle oreja y después quiso ponerle corazón a ese montón de cosas. No, Dios nos hizo a nosotros únicos. Cada uno de nosotros somos únicos, diseñados por Dios con sus manos amorosas para su perfecta voluntad. Y necesitamos entender eso. Nosotros podemos ver eso como el apóstol Pablo. Cuando vamos a Hechos, capítulo 9, versículo 1, hasta el versículo 22. No podemos leerlo todo, pero sí podemos traer la historia para que usted entienda. Aquí nosotros tenemos al apóstol Pablo, un hombre que salió a hacer su deseo, vivía conforme a su deseo. El apóstol Pablo estaba dirigido y tenía planes. Sus planes eran hacer las cosas como él entendía. Y en ese deseo de hacer las cosas como él entendía, él salió a destruir la obra de Dios, a matar lo que predicaban el evangelio, a destruir a aquellos que predicaban a Jesucristo. En el capítulo 9 tenemos la historia. Dice el capítulo 9, versículo 1, cómo iba el apóstol Pablo. Dice que el apóstol Pablo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue ante el sumo sacerdote y buscó carta para llevar preso a todos que se encontraran en el camino. Versículo 3 dice que mientras iba viajando, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció a su alrededor una luz del cielo. Y al caer a la tierra oyó la voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y Saulo respondió: ¿quién tú eres, fulano? No, él reconoció que había alguien especial. Y como conocía todo el Antiguo Testamento y como fue instruido en la palabra de Dios, pudo responder de esta manera: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, soberano? ¿Quién eres, dueño? Y él le respondió: yo soy Jesús, el Señor a quien tú persigues. Levántate y entra a la ciudad, que retirá lo que debe hacer. Los hombres que iban con él se quedaron atónitos oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Y Saulo se levantó del suelo, y aunque sus ojos estaban abiertos, no podía mirar nada. Llevándolo por la mano, lo trajeron a Damasco, y estuvo allí 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Aquí vemos lo primero que él reconoció: ¿quién eres, Señor? Y cuando el Señor le dijo: levántate y vete a tal parte, ¿qué hizo él? Como reconoció que era el Señor, fue y obedeció lo que Dios hizo. ¿Y sabe qué? Aquí nosotros podemos seguir viendo la historia. Mire, había en Damasco cierto hombre llamado Ananías, y el Señor le dijo una visión a Ananías: heme aquí. Y el Ananías dijo: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate, ve a la calle que se llama derecha y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo, porque he aquí está orando. El que perseguía a la iglesia ahora oraba. Y había visto una visión a un hombre llamado, y ha visto una visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista.
Pero Ananías respondió: ay, Señor, he oído que ese hombre hace muchas cosas malas. ¿Cuántas cosas malas le ha hecho a los santos en Jerusalén? Pero aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Pero mire lo que el Señor le respondió. Le dijo: ve, porque me es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de todos los reyes de los hijos de Israel. Y aquí está. El apóstol Pablo pudo entender más adelante esta verdad, que fue diseñado, apartado desde el vientre de su madre para servir al Señor. Hermanos, si usted y yo necesitamos entender esta realidad. Dios obra al punto que obra en nuestros corazones y nos lleva a nosotros a hacer su voluntad. Volvemos a Éxodo, capítulo 35. Siga leyendo la historia de Pablo para que se dar cuenta que cuando Pablo entendió para qué Dios lo estaba llamando, dice que desde que conocía, se levantó, y por cuanto conocía todo el Antiguo Testamento, llevaba a todo el mundo a entender que Jesús era el Cristo. En Éxodo capítulo 35, miren los versículos 10 en adelante, ¿qué nosotros podemos ver? Recuerde que es la misma historia que hablamos. Y que venga todo hombre hábil entre vosotros y haga todo lo que el Señor ha ordenado. Una vez más, del deseo de Dios. El tabernáculo, su tienda, su cubierta, su broche, su tabla, su barra, su columna, su basa. Todo lo que Dios había diseñado. Y no voy a leer todo. Mira el versículo 19 para leerlo. La vestidura teñida para el ministerio en lugar santo. La vestidura sagrada para el sacerdote Aarón. Y la vestidura de los hijos para ministrar como sacerdote. Pero nosotros seguimos leyendo versículo 30 del capítulo 30. Entonces, Moisés dijo a los hijos de Israel: mirad, el Señor ha llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado de su espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento y en toda clase de arte, para elaborar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, en el labrado de piedras para engaste, en el tallado de madera y para trabajar toda clase de obra ingeniosa. También le ha puesto en su corazón el don de enseñar, tanto a él como a Oialá, hijo de Ahisamiat, de la tribu de Dan, y lo ha llenado de habilidad para hacer toda clase de obra de grabado, diseñador y de bordador, en tela azul, en púrpura y en escarlata y en lino fino, y de tejedor, capacitados para toda obra y creadores de diseño. ¿Sabe lo que está diciendo, hermanos? Que el soberano Dios tenía un plan. El plan de Dios era que se hiciera el tabernáculo. Y como vimos en el versículo 20 en adelante, el tabernáculo tenía un sinnúmero de requerimientos. Había que hacer varias cosas. Todas estas cosas que había que hacer. Todo eso era necesario que se hiciera. Pero ¿saben lo que está diciendo a Moisés aquí cuando escribe? Es interesante ver que dice que Dios dijo, llamó, dice, y hizo además Dios algunas cosas. Pero eso también Dios llamara a estas personas. ¿Para qué? Y como dice el versículo 30, dice que entonces dijo Moisés a los hijos de Israel: mira, el Señor ha llamado por su nombre a alguno. Y dice el versículo 31, y lo ha llenado del Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para hacer las cosas necesarias para el templo, para el tabernáculo, elaborar diseño, hacer todo esto. Hermano, esto nos habla de que Dios nos está equipando, nos ha preparado, somos únicos, nos ha dado habilidades, nos ha dado de su Santo Espíritu, nos ha dado también, como dice la palabra, nos ha capacitado con los dones que Él nos ha dado por medio del Espíritu Santo, para que nosotros podamos cumplir no nuestro deseo, sino el deseo del Señor. Pero al mismo tiempo el Señor tiene un propósito general para su creación, pero también tiene una misión individual para cada uno de los creyentes que nosotros debemos cumplir. Y podemos mirar esto, el tiempo se me está yendo, pero yo quiero mirar rápidamente el apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo pudo entender esta verdad de que Dios tiene un plan, el plan de Dios es la redención de toda la humanidad a través de Cristo. Ese es el plan general de Dios. Pero al mismo tiempo Dios tiene un plan individual para cada uno de nosotros. Él nos ha llamado
nos ha capacitado con la intención de que cumplamos ese plan general que Él tiene. Pero hay algunos de nosotros que Dios nos va a usar en diferentes formas y en diferentes lugares. En su segunda carta, el apóstol Pablo escribe a Timoteo, capítulo 4, Timoteo ya el apóstol Pablo al final de su vida le dice a Timoteo lo siguiente, versículos 6 al 8. Dice así, capítulo 4, versículos 6 al 8. Porque yo estoy para ser ya derramado como una ofrenda de libación. El tiempo de mi partida ha llegado. Dice Pablo, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman mi venida. Yo quiero comparar este versículo o estos versículos con Hechos capítulo 26, que es algo parecido a Hechos 9, pero aquí en el capítulo 26, el apóstol Pablo está en la defensa de su fe, en la defensa de su ministerio. Dice que en el versículo capítulo 26, cuando el apóstol Pablo había apelado y estaba en la defensa ante Agripa, dice el versículo 15 lo siguiente, el apóstol Pablo, yo entonces dije, cuando está hablando de lo mismo que pasó capítulo 9, ¿quién eres, Señor? Y el Señor me dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte en pie, como vimos. Versículo 17, librándome del pueblo de los judíos y de los gentiles a los cuales yo te envío, para que abra los ojos a fin de que vuelvan de la oscuridad a la luz, del dominio de Satanás a Dios, para que reciban la fe en mí, el perdón de pecado y herencia entre los que han sido santificados. Por consiguiente, oh rey Agripa, no fui desobediente a la visión celestial, sino que anunciaba primeramente a los que estaban en Damasco, también en Jerusalén, después a todas las regiones de Judá, aún a los gentiles que debían arrepentirse y devolverse a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Aquí nosotros vemos como el apóstol Pablo, defendiendo su ministerio, le dice, oh rey Agripa, yo quiero que tú entiendas, yo estoy aquí, a mí se me está juzgando porque yo decidí oír la voz de mi rey, del soberano, de mi Señor, y cumplir el propósito de Dios. Cuando Dios me llamó, y es lo que Pablo dice, citando el capítulo 9, mira que él dice, ¿quién eres? Y yo respondí, el Señor respondió, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y me dijo, levántate, porque ¿por qué te ha aparecido con el fin? Dice la palabra, versículo 16, de designarte como ministro y testigo, no solo de las cosas que ha visto, sino también de aquella en que te me voy a aparecer a ti, librándote del pueblo de los judíos y de los gentiles, a los cuales te he enviado. ¿Sabe lo que está diciendo Pablo? Pablo está diciendo a Agripa, conoce una realidad. Yo no me he inventado esto. Yo soy una persona que he decidido obedecer a mi Señor. Hermano, por eso en el capítulo 4, del segundo libro a Timoteo, ¿qué dice Timoteo de Pablo? ¿O qué dice Pablo contándole a Timoteo? Él dice que Pablo dijo, ya, estoy listo para morir. He acabado, he entregado. En otras palabras, el apóstol Pablo sabía cuál era el propósito de su vida, cuál era la razón de su existencia en esta tierra. Y cuando Pablo ya entendía que había llegado el tiempo de su partida, dijo, yo he cumplido, el Señor me llamó, yo respondí, yo obedecí, yo hice la voluntad de Dios, yo viví bajo la dirección de Dios y ya estoy listo a que el Señor me llame porque he terminado con el encargo que Dios me ha dado. Hermanos, ese es el deseo de Dios. Eso quiere Dios en nuestras vidas. Eso quiere el Señor, que usted y yo entendamos que Dios nos capacitó. En primer lugar nos diseñó, que Dios nos ha capacitado, que nosotros necesitamos entender que Él nos diseñó a la medida de su deseo y de su plan, por su amor amorosa y soberana, para que usted y yo estemos cumpliendo su perfecta voluntad. Y la importancia de conocer, la importancia de entender que yo tengo que vivir bajo la voluntad de Dios todos los días de mi vida, tiene que ver con esto. Reconocer que Él es el Señor, en primer lugar. Reconocer también, hermanos,
que nosotros debemos conocer el camino del Señor y su deseo para cumplirlo, pero también entender que fuimos diseñados por Él para cumplir fielmente el deseo de Dios. No hacerlo es vivir en rebeldía contra Dios, es no cumplir su propósito, es vivir a mi manera y es no darle la gloria a Dios. Es vivir como aquellos que decidieron sacarlo a Él de su vida. Nosotros vamos a Isaías y podemos entender lo que Isaías dice, y con esto terminamos en el capítulo 43 en relación a nosotros. Isaías, en el capítulo 43, el Señor habla por medio de Isaías y dice qué es lo que usted y yo necesitamos entender. Mire lo que dice capítulo 43, versículos 6 y 7. Ya Dios le ha dicho, mas ahora sí dice el Señor tu creador, capítulo 1 del capítulo 43, versículo 1 de Isaías. Le ha dicho, yo soy el creador tuyo, Jacob, yo te formé, no temas, no temas. Versículo 3, porque yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador, te he dado a Egipto por rescate. Versículo 4, ya que eres precioso a mis ojos. Versículo 5, no temas, porque yo estoy contigo. Dios le está diciendo, yo te voy a librar. Versículo 6, diré al norte, entrégalos, y al sur, no los retengas. Traeré a mis hijos desde lejos, dice el Señor, y a mis hijas desde los confines de la tierra, y a todo que he llamado por mi nombre, a quien he creado para mi gloria, a quien he formado y a quien he hecho. Dios está diciendo, hermano, que nosotros fuimos formados, por Dios. Fuimos formados por Dios. Que nosotros fuimos hechos por Dios. Nosotros no somos una cosa que surgió de la nada. Nosotros somos el diseño de Dios, el plan de Dios. Hay un diseño inteligente detrás de todo lo que hay. Ese es nuestro Señor, el soberano, el Rey. Y nosotros estamos llamados como creyentes, reconociendo que fuimos sacados de las garras del diablo, de las tinieblas, y trasladados al reino del amado Hijo de Dios, a la luz, que fuimos librados del juicio del infierno y trasladados para ir a la gloria con el Señor por medio de la fe en Jesucristo. Por tanto, no podemos vivir como nosotros querramos vivir. Estamos llamados, mis amados hermanos, a vivir para la gloria de Dios. Estamos llamados a vivir bajo el diseño de Dios. Estamos llamados a vivir bajo la dirección de Dios todos los días de nuestras vidas, porque Él es el Señor nuestro, porque Él nos creó, Él nos formó y lo hizo para su gloria, por amor a su nombre. No vivas más como te da la gana. No pierdas más tu tiempo haciendo lo que tú quieras hacer. Ven delante de tu Creador, de tu Señor, del que te diseñó, y pregúntales cómo Él quiere que tú vivas. Porque si no, estaremos como el pueblo de Israel, que durante 40 años dio vueltas y vueltas en el desierto y su vida no tuvo sentido. ¿Sabe por qué? Porque decidieron no someterse a Dios, no vivir bajo el plan de Dios, no vivir bajo el diseño de Dios, ni bajo la voluntad de Dios, sino que decidieron vivir bajo sus temores y bajo su deseo de su corazón. Hermanos, que el Señor tenga misericordia de nosotros y que nosotros podamos entender, hermanos, que fuimos diseñados por Dios. Que fuimos diseñados, hermano, por Dios. Mi hermano, ¿sabe tú hacia dónde tú vas? Fuimos diseñados por Dios para hacer su voluntad, para agradarle, para cumplir. El apóstol Pablo estuvo dispuesto a morir. Pablo estuvo dispuesto a gastar toda su vida. ¿Sabe por qué? Porque sabía que había sido tomado por Dios desde el vientre de su madre, diseñado por Dios para predicar el evangelio a los gentiles, para anunciar del arrepentimiento y del perdón de pecados. Por eso Pablo no le importó caer preso. Pero mi pregunta es, ¿sabes tú hacia dónde va? ¿Sabes tú, hermano, hacia dónde está guiando el Señor tu vida? ¿O sabes tú hacia dónde tú estás guiando tu vida? ¿Sabes tú cuál es la misión de tu vida? ¿Sabes tú cuál es el camino de Dios para ti?
¿Sabes tú qué quiere el Señor que tú hagas con la vida que Él ha puesto en tu mano? ¿Estás tú buscando la dirección del Señor para tu vida? No hacerlo es perder tiempo y no hacerlo y vivir de la manera que tú estás viviendo sin la dirección del Señor, sin saber lo que el Señor quiere para tu vida, va a ser un fracaso. Estamos entrando, este es el primer domingo de este año nuevo 2021. Vivir sin saber cuál es el camino de Dios para tu vida. Vivir sin saber cuál es la misión de Dios para tu vida es no tomar a Dios en cuenta en tu vida. Es no vivir bajo la dirección de Dios. Y lo único que tiene asegurado es el fracaso. Y lo único que tiene asegurado es que no va a agradar a tu Dios. Él te salvó para su gloria, para cumplir su propósito eterno, pero para que tú cumplas el propósito que Él tiene para ti, cumpliendo el propósito de Él. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y que reflexionemos y pensemos en vivir para nuestro Dios. Oremos. Padre, gracias. Gracias por tu palabra y gracias por tu Hijo Jesucristo. Oh Padre, permite que nuestras vidas puedan venir delante de ti. Podamos venir con toda conciencia, en arrepentimiento, reconociendo que estamos aquí dando vueltas y vueltas sin saber cuál es tu deseo, cuál es tu camino para nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a no desperdiciar nuestras vidas para este año 2021, como lo hicimos muchos en el 2020. Ten misericordia, habla a tu iglesia, a tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Mis amados hermanos, si es la voluntad del Señor, vamos a continuar porque todavía nos faltan 3 cosas que son importantes para nosotros poder vivir bajo la voluntad de Dios. Que Dios te bendiga.